Antes que nada, los saludos de nuevo a todos. Y como verán, por esta presentación que ustedes están viendo en sus pantallas, vamos a estar comenzando hoy un tema nuevo, el último tema que vamos a dar en este año, en este semestre, el último tema de Matemática 2, aunque no es lo último que hay en el programa, porque también aparece otro en el cual después les vamos a dejar algunas cosas para que miren y demás, pero que no vamos a estar evaluando. Este es el último tema que va a formar parte de otros cuestionarios para regularizar y también de lo que va a ser el segundo parcial para promocionar la asignatura. Es un tema en el cual nosotros estamos vinculando todos los conceptos que vimos desde funciones. O sea, vamos a estar vinculando funciones, a través de límite y continuidad vamos a estar vinculando con ellos derivadas las vamos a estar vinculando con integrales indefinidas, con integrales definidas, y todo esto lo cerramos en este tema que es ecuaciones diferenciales. Dentro de las ecuaciones diferenciales, como vamos a ver, aparecen un subgrupo que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, cuya sigla es EDO, y a veces vamos a referirnos a ecuaciones diferenciales o directamente o simplemente nos vamos a referir a la palabra EDO. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver cuál es la definición de una ecuación diferencial ordinaria, fundamentalmente de una ecuación diferencial y después en particular de la ordinaria. Luego vamos a ver un montón de aplicaciones que no sé si nos va a alcanzar el día de hoy o vamos a estar el lunes revisando algunas aplicaciones, tanto en física como en química y en biología. Las vamos a clasificar a las ecuaciones diferenciales y cuando las clasifiquemos les vamos a decir cuáles son las que nosotros vamos a trabajar, cuáles son las que nosotros vamos a estudiar. Les diría que se puede armar una materia entera de un semestre completo con todo lo que es ecuaciones diferenciales, si no me quedó corto. Y además vamos a terminar viendo, esto ya seguramente el lunes, un ejemplo muy sencillo. Esto como para comenzar a introducirnos en el tema. Conceptos y definiciones hay muy poquitas hoy, hay muchísimo de aplicaciones, así que vamos a revisar sobre todo algunas de física. Antes de empezar me gustaría que me cuenten ustedes, cuando estamos hablando del parcial de física, ¿qué temas son los que entran ahí? Óptica como principal. Óptica como principal. Después dentro, espejos. Ajá, perfecto. O sea, fluidos no entran en este parcial. No, ese era el anterior. No, Ese era el parcial anterior. ¿Y qué vieron en el parcial anterior entonces? ¿Fluidos? Todo con ¿Vieron respecto a fluidos. algo de mecánica vieron? Digo, de velocidad, aceleración. Sí, Sí, con lo al que, principio. claro, Bueno. relacionado a fluidos. Bien, sí, relacionado a fluido, está bien. Bueno, no les van a resultar muy extraños algunos de los ejemplos que tenemos porque tienen que ver con todo esto, ¿no? Así que también en química, velocidad de reacción tienen que haber visto seguramente, y eso también son algunos ejemplos de los que vamos a traer hoy. Pero bueno, comencemos hablando de lo que son las ecuaciones diferenciales. ¿A qué llamamos ecuaciones diferenciales? Que tienen una gran importancia, porque yo les mencioné aplicaciones directas en física, en química, en biología, y a partir de estas asignaturas, imagínense que de estas ciencias básicas nos vamos a las ciencias aplicadas y siguen teniendo un montón de aplicaciones. Entonces, recordemos algunas cosas primero, ¿no? Nosotros estudiamos algunas formas de expresar las funciones de R en R, o sea, funciones de una variable real, hablábamos en principio. Fíjense que podemos expresar, por ejemplo, en forma explícita. Esto es cuando decimos y igual tal cosa. Ejemplo, 3 menos coseno de x, en donde la función o variable dependiente se encuentra despejada a un lado de la igualdad, y del otro lado tenemos tanto las expresiones que contienen la variable independiente como números que no contienen la variable independiente.
Y la otra forma de expresarla, que también la estudiamos, sobre todo cuando empezamos a principio de año en Matemática 1 con la recta, que es la forma implícita, y que en forma general se escribe que es una función de x y de y igualada a 0, y en ella la particularidad que tiene es que tanto la variable dependiente como la independiente aparecen a un lado de la igualdad e igualadas a 0. No está despejada la y. Si nosotros queremos trabajar esta expresión, vamos a tener que hacer algún trabajito algebraico para poder despejar la y de acá. En este caso les pregunto, ¿se podría despejar la y como para llevarla de la forma implícita a la forma explícita? Sí. ¿Y cómo harían? Camila dice que sí, vamos a ver cómo hacemos. ¿Podríamos pasar el seno de x a y sumando? Al segundo miembro, ¿verdad? ¿Estás diciendo? Sí. O sea que nos quede logaritmo natural de y igual seno de x. Sí, perfecto. ¿Y podemos despejar y? Queda como e elevado a la seno de x. Y Muy es bien, igual. muy bien. Nos quedaría e elevado a la seno de x. Y efectivamente, esta es una función ya de forma explícita, porque nuestra función o variable dependiente y está igualada a una expresión que en este caso depende solo de x. Podemos pasar entonces, en este caso, de la forma explícita a la forma implícita. Pero no todas las funciones que aparecen en forma implícita se pueden escribir en forma explícita. No en todas ellas es posible despejar y. Fíjense que si a la función anterior nosotros le agregamos un término más que es más y cuadrado, ya si yo les pido a ustedes intenten despejar y, ¿qué me responden? Ese silencio debe estar indicando algo, ¿no? ¿Qué proceso harían ustedes para despejar y? Quedamos solos de vuelta, Sergio. Sí, me parece que sí, Fabián. Yo haría lo mismo que hizo Camila antes. Pasaría seno de x para el otro lado. Ajá. Pasamos seno de x para el otro lado. Y entonces, hola, ¿hay alguien del otro lado? ¿Lo sigo yo? Y como quieras. Ahí te pusieron algo. Carlos puso factor común de y en el chat. Factor común de y. Cuidado, cuidado chicos, porque acá tenemos que y aparece como argumento del logaritmo natural y luego aparece elevado al cuadrado. O sea, no está y multiplicando al logaritmo natural de algo, sino que es el logaritmo natural de y. O sea que no podemos sacar factor común ahí. Y Agustín te puso que pasamos el logaritmo natural. ¿Y cómo pasamos al logaritmo natural, Agustín? Porque para pasar al logaritmo natural yo necesito tener despejado el logaritmo natural de y solamente. Y entonces este y cuadrado que aparece sumando en el primer miembro, yo tendría que pasarlo restando al segundo. Pero si lo paso restando al segundo, o sea, vamos a hacer así. Si yo paso menos y cuadrado y lo elimino del primer miembro, lo elimino de esta parte, ahí me quedó el logaritmo natural de y despejado. Pero si hacemos e elevado al primer miembro y e elevado al segundo miembro, en el primero sí vamos a tener y despejado, pero en el segundo nos va a quedar e elevado a la seno de x menos y cuadrado, como exponente de e.
y entonces nos seguirá quedando y mezclada con la x. Y no tenemos una función expresada en forma explícita, porque y ya no está expresada solamente como una expresión algebraica de x y de y, sino que está expresada, de x solamente, perdón, sino que está expresada como una expresión de x y de y. Entonces, es imposible, en este caso, despejar y. Por eso decimos, en algunas ocasiones, la función implícita se puede llevar a la forma explícita, y en otras no. En algunas nos tenemos que conformar con que nuestra función tiene que quedar expresada en forma explícita, implícita. Ahora, no por eso nosotros no vamos a poder derivarla. Lo que pasa es que acá hay un tema que nos escapa también a lo que nosotros estamos analizando, que es la derivación implícita. Hay una derivada que se puede realizar en forma implícita sin ningún tipo de problema. Nosotros simplemente queremos mostrarles que aparecen funciones en las cuales las podemos representar en forma explícita, y otras que aparecen en forma implícita que se pueden explicitar y otras que no. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando aparezcan después las ecuaciones diferenciales, que ya vamos a estudiar lo que son, van a aparecernos también de esta manera. Pero no solo queremos recordar con ustedes esto, sino que queremos recordar otras cosas más que estuvimos viendo, como son, por ejemplo, las distintas notaciones con las cuales nosotros podemos escribir la derivada de una función y igual f de x. La más tradicional son las notaciones de Newton, donde agregamos y' o agregamos f' de x. Si esto recuerdan, ustedes lo mismo cuando empezamos a estudiar el tema derivada. Después estudiamos también la notación de Leibniz, que era la que planteaba a la derivada como un cociente de dos diferenciales, que si recuerdan bien la usamos para partir de esta expresión y encontrar la definición de diferencial de una función. Entonces en la notación de Leibniz podemos escribir la derivada de y respecto de x, o también la derivada de nuestra función respecto de x. Y después hay otras notaciones, que no vienen al caso los nombres particulares de quienes las crearon, que podemos escribir derivada respecto de x de la función f de x. O también, con una d mayúscula, van a encontrar por ahí en algunos textos, que se escribe derivada de la función f de x. Cualesquiera de estas expresiones son importantes para identificar que se tratan de derivadas, porque va a ser importante también que cuando tengamos una expresión, nosotros reconozcamos si aparece o no la derivada para poder decir si se trata o no de una ecuación diferencial. Por eso es que nosotros por ahora estamos recordando este tipo de escritura. Y también, así como teníamos esta expresión para la derivada, manteniendo exactamente las mismas expresiones, podemos escribir cómo anotar la derivada en un punto, de una función en un punto. Fíjense que simplemente, cuando aparecía f de x, o f' de x mejor dicho, ponemos f' de x sub 0. Lo ponemos aquí, y lo ponemos en estas dos expresiones que están debajo. Cuando aparece x sub 0 en vez de x es porque nosotros ya no estamos calculando la derivada de una función, sino que estamos calculando el valor de la derivada de una función en un punto determinado. Y en estas expresiones donde no aparece f de x, ponemos una barrita, y al lado de esa barrita, en la parte inferior, escribimos x igual x sub 0. Por ejemplo, x igual menos 1, x igual 7, x igual menos 1/2, x igual 0. De esta manera, fíjense que las notaciones son exactamente iguales a las anteriores, simplemente le agregamos en este lugar x sub 0, en este lugar x sub 0, en este lugar x sub 0, y en estas otras tres que no aparece f de x, o sea, directamente no aparece la variable independiente x, agregamos una barrita vertical para poner x igual a x sub 0. Otra de las cosas que tenemos que tener claro antes de empezar a sumergirnos en lo que son las ecuaciones diferenciales. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien que no recuerde algo? Pregunten como siempre sin ningún tipo de problemas. Si no, seguimos avanzando. No hay nada en el chat, Fabián, ¿no?
No, nada, Sergio, yo te aviso cualquier cosa. Listo, gracias. Ahora Hola, sí. buenos días. Llegando tarde, pero saludo ahora que justo está. Hola Tochi, ¿cómo ¿Cómo te les va? va? ¿Cómo andan Hola, Tochi, ustedes? buen ¿Qué día. tal, chicos? Hola, hola. Recuperaste internet por lo visto. No, estoy con internet robado acá de mi vecino. A ver, otra de las cosas que tenemos que recordar también es la antiderivada de una función. Recuerden que la antiderivada de hallar la antiderivada de una función f de x, nosotros lo que hacíamos, ¿qué operación hacemos cuando hallamos la antiderivada de una función? A ver, ¿cómo se llama la operación que hacemos para encontrar la antiderivada de una función? Esto de paso es repaso para el parcial, ¿no? Andamos medio mal hoy, ¿eh? Debe ser Ah, que hacemos que f' llegue a ser f de x. O sea, vuelva a ser la función original. Yo estoy preguntando, puede ser Camila, no digo que no, pero a ver, estoy preguntando cuál es el nombre de la operación que aplicamos para, dada una función, decir cuál es la antiderivada de x. Constanza dijo integramos. Ajá. Integramos. Ahí sí, exactamente. La antiderivada de f de x la obtenemos a través de la integración. Muy bien. E integrar esto significa que nosotros hacemos así, ¿no? La integral de f de x diferencial x, esto nos va a dar por resultado la integral de 2x diferencial x, que a esta altura ya ustedes tienen que saber cuánto es, ¿no? X cuadrado. X cuadrado sobre 2. No es x cuadrado sobre 2, sí es x cuadrado. Acuérdense que acá hay un 2. Si fuera solamente x diferencial x, sí sería x cuadrado sobre 2. Pero este 2 también está multiplicando y luego se simplificaría con el resultado de integrar x diferencial x. Pero no está completo esto. Más C. Más c. Muy bien, más c. ¿Y cómo sé que esta expresión final es realmente la antiderivada de la función original f? Porque si la derivo me da Que si la... la derivo me va a dar este resultado. Si la derivo, muy bien, si la derivo, Si la derivo es diferente. obtengo 2x, perfecto. ¿Y cómo hago para obtener esto que tengo acá? Ahí Agustín lo dijo, diferenciamos. Perfecto. Si diferenciamos, obtenemos el integrando, lo que está dentro de la integral. O sea, cuando nosotros hablamos de la antiderivada de una función, tenemos que hacer la integración. Y para verificar podemos derivar para encontrar la función o diferenciar para encontrar lo que está dentro de la integral. Bien, esto era como para repasar un poquito lo que veníamos trabajando hace 2 o 3 semanas atrás. Esto, cuando nosotros la planteamos de esta manera, que el diferencial y sobre el diferencial x es igual a f de x, es lo que llamamos nosotros una ecuación diferencial. Porque en realidad tenemos una derivada que es igual a f de x. Y les voy a contar de dónde sale esto. ¿Cómo es la expresión de la función primitiva? Si yo les preguntara, ¿qué es la primitiva? ¿Cómo escribimos la definición de una primitiva? Es lo mismo que la antiderivada. Es lo mismo que la antiderivada, sí. ¿Y qué notación usamos? ¿Con qué letras las escribimos? F mayúscula. F mayúscula, bien, es igual a ¿qué cosa? Esta es la primitiva, F mayúscula. ¿Y a qué es igual F mayúscula? Estamos preguntando definición de función primitiva. Hace un ratito yo lo escribí, nomás que ya lo borré.
Nosotros lo habíamos definido, ahí está, nosotros habíamos definido el conjunto de las infinitas primitivas, ¿cómo se llama? Y ahí Constanza está diciendo integral de f de x. Muy bien, la integral de f minúscula de x diferencial x. De tal forma, decíamos, que ¿qué tiene que pasar con f mayúscula, f' mayúscula? Tiene que ser igual a f minúscula. Igual a f de x. Tiene que ser igual a f minúscula de x, muy bien. Pero también podríamos escribir entonces que el diferencial de la primitiva es igual a ¿qué cosa? ¿Cómo cuesta esto, no? El diferencial de f minúscula. Bueno, ¿y cómo sería el diferencial de f minúscula? No sería el diferencial de f minúscula. El diferencial de f mayúscula, si lo queremos escribir, a ver, definiendo lo que es el diferencial de f, tenemos que decir la derivada por el diferencial de la variable independiente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vienen atrasados ustedes estudiando todo esto, ¿no? Pregunto. Sí, dice Karen, bien. Bueno, Karen, está bárbaro. También dice Laura lo mismo. Pero a ver, recordemos esto, chicos. Si yo les doy una función cualquiera, ¿cómo obtenemos el diferencial? Claro, se juntaron mucho los exámenes, pero ¿qué le venimos diciendo nosotros desde el 16 de marzo de este año? No se dejen estar. Hay que estudiar día a día. Empezamos con 2 materias en el primer semestre, 2 materias grandes, de mucho estudio en el primer semestre, pasamos a 3 en el segundo semestre, y así van a seguir. Voy a poner un ejemplo. Y igual a x cubo. ¿Cómo hacemos el diferencial de y? Sí, Camila, como dice en el chat, Camila Sisi, dice que para hallar el diferencial de una función, tenemos que hallar la derivada de la función, o sea, en este caso pondríamos y', por el diferencial de x. O sea que para hallar el diferencial de esta función que planteamos, hacemos 3x² por diferencial x. Y si lo llevo acá entonces, ¿cómo me quedaría escrito el diferencial de f mayúscula? Porque acá dice f' mayúscula. Y en vez de poner f' mayúscula, ¿qué podemos poner? F minúscula. F de x, lo tenemos escrito arriba, ¿no? F de x por diferencial x. Si hubiésemos recordado lo que decíamos hace un ratito, nosotros sabemos que si tenemos definida una integral, tenemos escrita una integral indefinida, entonces, si nosotros diferenciamos el resultado que obtenemos de la integral indefinida, lo que nos tiene que dar por resultado es lo que está dentro del integrando. Entonces, sin hacer ninguna de todos estos pasos que hicimos, directamente hubiésemos sabido que el diferencial de f mayúscula es todo lo que tenemos como integrando. Fíjense que hubiese sido más sencillo que hacer todo este otro razonamiento que estábamos haciendo recién. Siendo casi... Sergio. Sí, Tochi, dale. Ajá. Vamos a suponer que ahí donde vos pusiste igual x al cubo, y donde Sí. pusiste diferencial igual y' por diferencial x, ¿Sí? se nos borra, no tenemos eso. A ver si por ahí se puede llegar por ese lado. Y tenés solamente la última expresión. ¿Se te borró todo esto? Los 2 primeros, ahí está. ¿Es posible saber cuánto vale la función y si conozco diferencial y? ¿Qué te parece? Y puede ser. ¿O estoy dando el final del cuentito? No, está bien lo que estás diciendo. ¿Entienden la pregunta de Tochi, chicos? Tochi está planteando un nuevo problema ahora. Él les da el diferencial de y les está preguntando, ¿es posible a partir de esto
calcular cuánto vale y? Hay que integrar. Muy bien. Nosotros lo que deberíamos hacer es integrar, y por eso lo voy a agregar acá, ambos miembros. A la izquierda nos queda la integral de diferencial y. ¿Qué da por resultado la integral de diferencial y? Y Exactamente, muy bien. Y a la derecha nos queda la integral de 3x² diferencial x. ¿Qué nos da por resultado la integral de 3x² diferencial x? 3x³ sobre 3. 3x³ sobre 3 más una constante. Y 3x³ sobre 3 es lo mismo que escribir x³, simplemente, más nuestras constantes de integración. Y esto que tenemos acá es lo que Tochi me hizo borrar antes, porque recuerden que yo partí de decirles, si tenemos y igual a x al cubo, ¿cómo hacemos para hallar el diferencial y? Y ustedes nos dijeron, y a través del chat, fue Camila la que dijo f' por diferencial x, entonces derivamos y multiplicamos por el diferencial de x. O sea, que teniendo que el diferencial y es igual a una expresión de x, nosotros podemos tranquilamente, a través de la integración, encontrar el valor de la función y, o la expresión de la función y. Esta partecita que explicamos recién, ¿se comprendió? ¿O hay alguna duda y necesitan que lo repitamos? Nosotros vamos y... Van bien, bueno, nosotros vamos y venimos de derivada a integral, de diferencial a integral, de integral a diferencial, de integral a derivada. Ese es el camino que vamos a ir haciendo constantemente. Lo estamos haciendo primero con funciones sencillas, por supuesto. Ahora yo quiero que observen esto. Profe, Sí, yo necesitaría otra vez un poquito porque creo que se me cortó. bueno, vamos de vuelta entonces. Vamos a rehacer todo lo que estuvimos escribiendo. Nosotros, esta parte la tenía Giuliano, ¿verdad? Que habíamos partido de y igual a x³ y hallamos el diferencial de y. ¿Eso lo tenías? Creo que sí. Ese y igual a x al cubo era porque lo elegimos, ¿no? Sí, nosotros les propusimos esta función y les propusimos hallar el diferencial de y, que habíamos llegado a esta expresión. Sí, entonces sí. Bueno, bárbaro. Tochi lo que nos dijo es que si en vez de tener la función esa y igual a x³, hubiésemos tenido como ejercicio, como un problema, dado el diferencial de y igual 3x² diferencial x, si podemos rehacer el camino para encontrar que y es igual a x al cubo. Entonces, lo que tus compañeros propusieron era que hallar y es posible si nosotros integramos. Entonces, a la expresión que tenemos escrita en forma diferencial, a izquierda y derecha del signo igual, la integramos, primer miembro y segundo miembro por separado. La integral del diferencial y, tus compañeros nos dijeron muy bien que es igual a y la integral de 3x² diferencial x es x³ más e. Es decir, que partiendo de una expresión donde está el diferencial de una función, nosotros podemos, a través de la integración, hallar cuál es la expresión de esa función. ¿Queda claro, Giuliano? Sí. Bien, de acuerdo. Ahora, yo les quiero mostrar otra cosita más, porque nosotros podríamos partir de nuestra expresión de la ecuación diferencial, del diferencial y igual a 3x² diferencial x, y podríamos escribir entonces así: diferencial y sobre diferencial x, o sea, este diferencial x que está multiplicando, yo lo paso dividiendo al diferencial y eso nos queda igual a 3x². ¿Eso lo puedo hacer? Sí, Sí, efectivamente, porque acuérdense que cuando hablamos de diferenciales tomamos como dos variables diferentes, que entonces podemos multiplicar, si están multiplicando, podemos pasarlas dividiendo, no había ningún inconveniente. Pero si lo escribimos de esta manera, ¿qué estamos diciendo en realidad?
La derivada. Exactamente, estamos diciendo que y' es igual a 3x cuadrado. Lo que ya sabemos, porque esto que está acá no puede ser otra cosa que y', porque el diferencial de y es igual a la derivada de y multiplicada por el diferencial de la variable independiente. Entonces, si ahora ustedes comparan esta expresión que estoy encerrando en una nube azul con la expresión que estoy ahora encerrando en un rectángulo azul que tenemos más arriba, ¿qué tenemos en ese rectángulo? Es exactamente lo mismo, una ecuación Es, diferencial. claro, exactamente lo mismo. Y a eso es lo que nosotros llamamos una ecuación diferencial. ¿Y de dónde sale esa expresión? Por ejemplo, podríamos verla que sale de esta que tenemos acá, en donde podemos decir tranquilamente que la derivada de f, o el diferencial de f, mejor dicho, sobre el diferencial de x, es igual a la función f minúscula de x. Diferencial de f mayúscula sobre diferencial de x es igual a f minúscula de x. Y lo que tenemos Y al en pasar el esta... diferencial de x queda igual. Claro, ¿y esto cómo nos queda? Diferencial de f mayúscula sobre diferencial de x. ¿Qué es? La derivada. La derivada, o sea, f mayúscula, f' mayúscula de x, igual a f minúscula de x. Lo que nosotros sabíamos desde que empezamos. Estábamos diciendo entonces que la expresión que teníamos escrita como diferencial f mayúscula sobre diferencial x, igual a f minúscula de x, la podíamos expresar como f' mayúscula igual a f de x. Que tenía que ver, esto salía todo de la definición de primitiva, ¿verdad? Y lo que tenemos entonces escrito aquí en negro como diferencial y sobre diferencial x igual a una función que tiene que ver con esto mismo que estamos hablando acá, de que f mayúscula prima es igual a f de x, es lo que se denomina una ecuación diferencial. Y ahora vamos a decir por qué es una ecuación diferencial. Pero antes de avanzar, no sé si Tochi o Fabián quieren decir algo sobre esta relación que hemos estado recordando entre la primitiva, la derivada, la primitiva, el diferencial. No sé si quieren decir algo. No, por las dudas, queda claro en una ecuación diferencial ahora, eso que vos habías recuadrado hoy, que lo que está con negro ahí grande, de diferencial y sobre diferencial x igual a f de x. Ya lo vas a decir, pero de todos modos, ya que se estuvo conversando, en una ecuación diferencial, ¿cuál es la incógnita? No sé si les va a quedar claro porque no lo hemos dicho. Ah, pero como ahí arriba dice, ¿Sí? por eso decía que si sabemos leer... A ver, yo les voy a hacer una pregunta mejor, Tochi, todavía. Dale. Hace un ratito, Tochi les planteó este problema, ¿no? Que si teníamos el diferencial y igual a 3x cuadrado por diferencial x, Tochi preguntó, ¿podemos hallar cuánto vale y? Y a esta expresión, Tochi se las podría haber dado escrita de esta manera, diferencial y sobre diferencial x igual 3x cuadrado. Y podríamos haber hecho la pregunta, ¿podemos hallar cuánto vale y? Entonces, si nosotros hacemos estos planteos, estos problemas, y les preguntamos, ¿podemos hallar qué es y? ¿Podemos hallar el valor de y, la expresión de y? ¿Cuál es la incógnita que nosotros tenemos entonces que encontrar? Y diferencial x. ¿La antiderivada? Chicos, piensen un poquito. Cuando resolvimos esto, hace un ratito, ¿qué terminamos diciendo? Lo hicimos al proceso. ¿Qué terminamos encontrando? Que y' era igual a 3x al cuadrado. No, eso no terminamos encontrando. Eso lo podemos escribir tranquilamente. ¿Pero qué terminamos encontrando? Que hicimos un proceso, que encima Giuliano me preguntó que lo repitiéramos y lo hicimos de nuevo. ¿Qué terminamos? Sí, por ahí alguien dijo algo.
Agustín dice que f de x era la incógnita. Agustín dice f de x. Bueno, y alguien dijo más, algo más que yo no llegué a ver quién era, porque fue apenas una expresión y no llegué a escuchar bien. F de x es la incógnita, está bien. ¿Y qué es f de x? En este caso, ¿qué es f de x? En esto que está escrito en azul. ¿Alguien tomó apunte de lo que íbamos haciendo hace un ratito? Es decir, ¿cómo seguimos este procedimiento y cómo lo terminamos? Miren que lo hicimos como ustedes nos indicaron, después Juliano pidió que lo volviéramos a hacer. Ustedes me dijeron que para resolver esto había que integrar en los dos miembros. ¿Y qué sucedió cuando hicimos eso? ¿Qué encontramos? La antiderivada. ¿Y cómo quedó la expresión? X cubo. X cubo más C. I igual X cubo más C. Y ahí resolvimos el problema que nos planteó Tochi, porque Tochi dijo, si planteamos esta expresión diferencial I igual 3x cuadrado diferencial X, ¿podemos encontrar I? Ese fue el planteo, la pregunta de Tochi. Y acá la encontramos. Y obviamente que si nosotros ahora a esta expresión que tenemos la diferenciamos, vamos a encontrar si realmente esto que terminamos de hallar, I igual X cubo más C, es o no la solución de esto que Tochi nos había pedido. Y efectivamente, si diferenciamos esto, nos encontramos que nos da por resultado 3x cuadrado diferencial x. O sea que esto es correcto. Esta es la solución. Y entonces, a lo que Tochi nos planteó, ¿qué encontramos como solución? ¿Qué es lo que tuvimos que encontrar como solución de esta expresión que planteó Tochi? ¿Un número? Una función. Una función, exactamente. En la Más que una expresión- función. Sí, dale. Más que una función. Más que una función. La antiderivada. Más que una función. Más que... La antiderivada está bien, pero ¿por qué Tochi le dice más que una función? Una familia de funciones. Ahí estamos. Cuando se nos planteó esto, que está recuadrado en verde, nosotros tuvimos que hacer un proceso de integración para encontrar la familia de funciones, que es la solución de esta expresión que nos planteó Tochi, y que además la podemos verificar porque si la diferenciamos, obtenemos la expresión original. Entonces volvemos a la pregunta que hizo Tochi. Si a nosotros se nos plantea una ecuación diferencial, que ya vamos a ver bien, definir bien qué es, pero por ahora tenemos que el diferencial de I sobre diferencial X igual a f de X. Y tenemos que resolverlo. De hecho está acá, diferencial I sobre diferencial X igual 3x cuadrado. ¿Cuál es entonces la incógnita que nosotros tenemos en una ecuación diferencial? Para mí es diferencial X, porque nosotros primero No, Camila, integramos el y diferencial X tuvimos la nunca, derivada. Camila, diferencial X nunca va a ser una incógnita. El diferencial X es el diferencial de la variable independiente. Eso no es una incógnita. El diferencial de X simplemente es diferencial de X. Nosotros no estamos encontrando cuánto vale el diferencial X, o en alguna parte de esto lo estamos viendo. El resto, para ayudar a lo que piensa Camila también. ¿Cuál es la incógnita que aparece acá que nosotros tenemos que terminar encontrando para ver si verifica esta ecuación que tenemos planteada? Miren lo que está recuadrado en rojo. ¿A qué solución llegaron? Como ayuda. Hay que despejar y F encontrar la familia de mayúscula. funciones. O sea que la incógnita que nosotros tenemos es encontrar la función. Esa es la incógnita. Ahora la incógnita
va a ser una función. Cuando tenemos una ecuación diferencial, la incógnita que nosotros tenemos que encontrar es una función tal que, sigan la flecha en verde, si nosotros a esta función la reemplazamos en la expresión original, la verifica. Porque si a esto que está recuadrado en rojo lo diferenciamos, obtenemos el problema original que nos había planteado Tochi. Tiene que quedar en claro entonces que cuando hablemos de ecuación diferencial, la incógnita que nosotros vamos a encontrar es una función, o mejor aún, una familia de funciones. Y como cualquier solución de una ecuación, decimos, encontramos la solución, y después lo que tenemos que hacer es verificar la ecuación planteada originalmente. Entonces el proceso que nosotros vamos a tener que hacer cuando se nos plantea una ecuación diferencial es ahora tratar de hallar una función tal que cuando la ponemos en la ecuación original que se nos plantea, la verifica. Esto lo vamos a ir mejorando al entendimiento, a la comprensión de esto, a medida que vayamos avanzando con la ejercitación y con los casos. Pero lo importante, que es lo que les decía Tochi, y que aprendan a leer lo que está escrito, dice, encontrar la antiderivada de una función f de x representa el mismo problema que encontrar una función y igual de x, que satisfaga la ecuación diferencial y sobre diferencial x igual a f minúscula de x. O sea que ya les estábamos diciendo directamente aquí, en este primer párrafo, que nuestra incógnita es lo que tenemos que encontrar esta función tal que cuando la metemos acá adentro, la igualdad se verifica. ¿Podemos dar otro ejemplo, Tochi, si te parece antes, o Fabián? Dale, Antes de avanzar. Así, Sergio, sí, dale, Fabián. Una cosita antes, Dale. que tiene que ver con la primera parte que vos diste. Chicos, sugerencia, no significa que lo tengan que hacer. Hay muchos que han preguntado en el grupo y están preocupados por el tema del coloquio. Todo ese desarrollo que hizo Sergio al principio son preguntitas que ustedes van a tener que revisar pensando no en ecuaciones diferenciales, sino en el parcial del lunes. Porque así es como se trabaja en el coloquio, o sea, preguntitas así que ustedes vayan contestando. Así que por favor vuelvan a ver toda esa parte y tomen nota de las notaciones y de todos los pasos que desarrolló Sergio, porque eso es muy importante. Y me parece que estaba medio en el aire. Sí, aparte los chicos lo reconocieron, Fabián. Si ustedes vuelven a mirar la primera parte de este video, cuando se lo subamos esta tarde, les va a servir para estudiar un poquito más lo que es antiderivada, primitiva, integral indefinida, porque esas mismas, como dice Fabián, esas preguntas que yo les fui haciendo a ustedes son las que nosotros, los profes, les vamos a hacer a ustedes el día del coloquio. ¿A qué se llama antiderivada de una función? ¿Qué es la primitiva de una función? ¿Cómo hago para llegar de la primitiva a la función? ¿Cómo hago para llegar a lo que está dentro de la integral? Todas esas cosas les vamos a ir preguntando nosotros. Por eso les sirve de guía todo esto que estuvimos haciendo hoy, ¿no? Vamos a plantear algo parecido a lo que está escrito ahí. Diferencial y, ahora el problema va a ser el siguiente. Diferencial y sobre diferencial x igual. ¿Alguno de ustedes, Fabián Tochi, quiere plantear acá la expresión? 1 sobre x más 1. 1 sobre en el denominador x más 1. Me gustó. Esto que tenemos acá es una ecuación diferencial. Ya vamos a ver por qué se llama ecuación diferencial. Pero como ahora estamos queriendo resolver esto, entonces, si les pedimos resolver, ¿qué es lo que tienen que hallar? A ver si comprendieron todo lo que estuvimos hablando. La integral. Camila, no el proceso. Eso, ahí. muy bien. Tenemos que hallar cuánto vale I. Perfecto. Y para hallar cuánto vale Para I, hallar hay que integrar. bueno, pero yo no puedo integrar así como está directamente. Paso diferencial x multiplicando. Ahora me gustó. Tengo que dejar diferencial I aquí
y tengo que escribir 1 sobre x más 1 por diferencial x. Tengo que separar los diferenciales. Esto también lo vamos a estudiar con profundidad después. Una vez que tengo preparado que el diferencial de y es igual a una función de x por diferencial x, ahí sí, el paso siguiente es integrar. Y ustedes me dirán qué obtengo. ¿Qué obtenemos acá? Sería Integral y igual. y, bien, bien Camila. Y la integral de 1 sobre x más 1 diferencial x, ¿Puede ser que sea logaritmo natural de x? Ahí Más Constanza c. puso logaritmo natural de x más 1 en valor absoluto más c. casi Camila, porque no te olvides que no tenemos 1 sobre x Ujú. diferencial x, sino que tenemos 1 sobre x más 1. Esta integral se resuelve por sustitución, vamos a recordarlo, de paso, no hay ningún problema, haciendo u igual a x más 1, y diferencial u igual, nos queda diferencial x. Entonces cuando nosotros reemplazamos, nos queda la integral de diferencial u sobre u, que es logaritmo natural de u más c. Y como a u lo llamamos x más 1, cuando sustituimos nuevamente, nos queda el logaritmo natural de x más 1, que recuerden que debemos ponerlo entre barras de valor absoluto, porque el logaritmo natural de los números negativos no existe. ¿Se comprende ahí? Y esto lo recuadro porque esta es la solución. Esta es la solución buscada. Y ahora de nuevo la pregunta. Es la solución de mi ecuación. ¿Y cómo estoy seguro de que es la solución de mi ecuación? Diferenciamos para verificar. Exactamente. Tengo que ver si llegamos a esto. Entonces, lo primero que está acá es la derivada, ¿no? Y prima. Entonces, y prima tendría que darme, si yo derivo esto, tendría que darme 1 sobre x más 1. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de x más 1? 1 sobre x más 1. 1 sobre x más 1. ¿Y la derivada de c? Voy a escribir por 1 porque es una función de función, entonces para que vean que estoy multiplicando por la derivada de x más 1 también. ¿Y la derivada de la constante? 0. 0. Efectivamente, esta expresión es igual a 1 sobre x más 1. O sea que lo que hemos hecho es verificar. Es una ecuación, por lo tanto, no solo tenemos que hallar la solución, sino que también tenemos que verificar si la solución que hallamos. ¿Se comprendió ahora ahí un poquitito más? Sí. Bueno, nosotros no pretendemos que hayan entendido todo, porque ahora vamos a ir avanzando y ustedes van a ir entendiendo, sí, a medida que avancemos. Es lo que por lo menos pensamos. Una ecuación diferencial involucra una función que desconocemos, y de x, que es la solución de la ecuación. Lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Y voy a escribir la última que teníamos. Voy a escribir por acá la última expresión. Nosotros habíamos dicho que diferencial y teníamos sobre diferencial x es igual a 1 sobre x más 1. Esto es lo que llamamos una ecuación diferencial porque involucra una función desconocida y, acuérdense que habíamos dicho que no conocemos y que esa y es la solución de la ecuación. Y que sea la solución de la ecuación significa
que cuando nosotros encontramos la expresión de y, que habíamos dicho recién, que es igual al logaritmo natural de x más 1 más c, cuando a esta expresión nosotros la reemplazamos en la ecuación original, la verifica. Eso es lo que dice este párrafo, lo que estuvimos haciendo hace un ratito. Pero además, otra cosa importante es que que yo ya se los voy a decir, ¿cómo vamos a darnos cuenta que estamos en presencia de una ecuación diferencial? Porque en la ecuación diferencial tiene que estar presente la derivada de la función. Sí o sí tiene que aparecer la derivada de la función para que yo esté hablando de que es una ecuación diferencial. Lo único que necesito que esté presente, lo único que necesito que aparezca, es la derivada de la función. Y fíjense que en esta expresión que está recuadrada en verde, aparece la derivada de la función. Porque esa expresión hubiese sido exactamente lo mismo si nosotros escribíamos y' igual 1 sobre x más 1. ¿Por qué digo que es igual escribir y' sobre 1 sobre x más 1 que la expresión que tenemos recuadrada en verde? ¿Por qué esta? Sí, dale. Porque diferencial y sobre diferencial x es otra forma de decirle a la derivada, de escribir la derivada. Exactamente, muy bien. Porque decir diferencial y sobre diferencial x es lo mismo que decir y'. Entonces, nos damos cuenta si estamos en presencia de una ecuación diferencial, primero porque tenemos una ecuación, es decir, tenemos un miembro igual a otro miembro, una igualdad. Y en esa igualdad, ya sea en el primer miembro o en el segundo miembro o en los dos, aparece involucrada la derivada de una función. Siempre que en una ecuación aparece la derivada de una función, estamos en presencia de una ecuación diferencial. Eso es algo que tiene que quedar, pero muy clarito. Si hay una ecuación que no tiene la derivada de la función, eso no es una ecuación diferencial. Después vamos a ver ejemplos de ecuaciones diferenciales, ejemplos que son ecuaciones diferenciales y ejemplos que no son ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a ver el ejemplo que nosotros teníamos planteado para ustedes, que seguramente con todo lo que estuvimos viendo, con todo lo que nos adelantamos, espero que no sea el mismo, es el mismo. O sea que no fuimos muy originales, ¿está? Porque el ejemplo que planteamos antes era exactamente este. Tenemos una ecuación diferencial porque aparece la derivada de una función y solucionarla, resolverla, es encontrar la función y tal que cuando la reemplazamos a la ecuación original, la verifica. Ese es el concepto básico que tenemos que tener de ecuación diferencial. Ahora bien, ¿alguna duda con esto antes de avanzar? Porque vamos a empezar a hablar de aplicaciones. Y después vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales. A pesar de que ya les dijimos cómo podemos empezar, ¿no? ¿Se entendió bien esto? Sí. Es parecido cuando integramos. A ver, Me parece. para resolver una ecuación diferencial tenés que integrar. Lo que pasa es que nosotros estamos planteando cosas sencillas por ahora. Pero después las ecuaciones diferenciales se complejizan más y hay que estudiar métodos para resolver cada una de las ecuaciones diferenciales. Yo les decía hoy que uno hablando de ecuaciones diferenciales o estudiándolas puede estar en una materia que dure un semestre o que dure un año. Pero nosotros vamos a estudiar solamente 2 tipos de ecuaciones diferenciales, nada más que 2. Entonces, en uno, en donde van a aparecer expresiones sencillas como esta, uno dice, y sí, Aldana, estamos haciendo lo mismo que cuando integramos, por supuesto. Pero hay otros casos de ecuaciones diferenciales que son un poquito más complejas, en los cuales no podemos, a simple vista, ver cuál es la solución de nuestra ecuación diferencial. De la misma forma que cuando empezamos a estudiar integrales, les dijimos, chicos, hay integrales que son inmediatas,
que las vemos y las encontramos en la tabla. Pero hay otras integrales que no son inmediatas, que son aquellas integrales que para las cuales tenemos que aplicar métodos. Por ejemplo, sustitución, por ejemplo, por partes. Y acá estamos más o menos en lo mismo. Hablamos de lo que es una ecuación diferencial, lo que es una ecuación diferencial sencilla, que la podemos resolver fácilmente, como los ejemplos que hemos planteado, pero después nos vamos a encontrar con ecuaciones diferenciales que son un poquito más complejas. ¿Se comprende entonces, no? Sí. Bien. Y aprovechen a preguntar todas las dudas que tengan. No sé si Fabián y Tochi quieren hacer alguna acotación más antes de pasar a las aplicaciones. No, dale. Por mí, No, seguimos. todo bien. De acuerdo. Con las aplicaciones vamos a estar trabajando entonces lo que queda de la clase de hoy y vamos a trabajar también el lunes. Así que vamos a ir despacio y no nos vamos a ir apurando. Tal cual les dije en el principio, hay muchísimos fenómenos que requieren para ser estudiados de ecuaciones diferenciales. Fenómenos físicos, químicos y biológicos como básicos, digamos, que después aparecen en las distintas disciplinas, sobre todo de las carreras que ustedes están estudiando. Entonces, veamos por ejemplo este problema. Todos estos problemas están sacados de un libro de física con el cual seguramente ustedes han de haber trabajado con Martinelli, o se los ha de haber mencionado, que es el CIRS. O también Circe-Manky o Circe-Manky-Yan, depende la edición, ¿no? Este problema plantea no está escrito el texto, pero yo se lo puedo decir. Hay un cruce escolar y hay un policía en una moto que está detenido en ese cruce escolar observando el comportamiento del tránsito. Y resulta ser que por delante de ese cruce escolar y sin respetar el cruce, pasa un automóvil, el que está dibujado en color rojo, en donde va con velocidad constante, siempre de 15 metros por segundo. Es decir, no lleva aceleración. Cuando el policía que está en la moto ve pasar el auto, arranca la moto y empieza a acelerar para poder adquirir velocidad y poder alcanzar el auto en algún momento para seguramente o advertirlo o hacerle una infracción. Ese es el problema que tenemos. En este problema aparecen algunas expresiones involucradas en esto. Dentro de ellas, que quiero que ustedes me digan si las recuerdan, la expresión de la velocidad instantánea y la expresión de la aceleración instantánea. ¿Se acuerdan cuál es la expresión, cuál es la fórmula para calcular la velocidad instantánea? Digamos, por supuesto, de la moto, porque del automóvil va a ser siempre de 15 metros por segundo, porque va sin aceleración. ¿Se acuerdan cuál es la expresión para movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, el de la moto? ¿O cómo se define la velocidad como la relación entre quién y quién? ¿No es distancia sobre Desplazamiento tiempo? sobre... Distancia sobre tiempo, desplazamiento sobre tiempo, bien, distancia recorrida sobre tiempo empleado para recorrerlo. Seguramente ustedes en algún momento han visto una expresión que decía que la velocidad media es igual a un delta x, o sea, distancia recorrida, sobre un tiempo empleado para recorrerlo, un delta t. Pero eso da en cada intervalo de tiempo. Y si yo lo quiero averiguar en un instante determinado, ¿cómo se transformaba esa expresión? Creo que era calculando un límite, ¿no? Calculando un límite, y cuando calculamos el límite de un cociente incremental, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos? Es cierto lo que están diciendo, ¿eh? La velocidad instantánea es el límite cuando delta t tiende a 0 de delta x sobre delta t. Y esto vamos a tomar las palabras de la bruja. Saben que es la bruja, yo no voy a decir. ¿Tiene la pinta de qué? No le cuenten que dijimos eso. No, así no se va a enterar. Límite cuando delta t Un cociente incremental, ahí capaz que les dice algo. Límite de un cociente incremental. Cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0.
Pregunta de coloquio del parcial. Estamos en el comienzo de Matemática 2, Ulises. La definición formal, analítica, de algo que seguimos aplicando desde que arrancamos De Matemática la 2. derivada. Exactamente. Si ustedes cambian que en vez de X, la variable dependiente, porque acá estamos diciendo que X, el desplazamiento, es una función del tiempo. Si en vez de hacer esto, ustedes hubiesen escrito y igual f de X, la expresión les hubiese quedado el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Y eso ustedes me hubiesen dicho automáticamente es la derivada de la función. Bueno, acá simplemente cambiamos cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, porque nos fuimos de matemática a una aplicación en física, que es lo que siempre le dijimos. Cuando nos vamos a otra asignatura, seguramente la variable dependiente va a dejar de llamarse y la variable independiente va a dejar de llamarse x. En este caso, cuando estamos analizando movimiento, cuando estamos en mecánica, la variable independiente generalmente es el tiempo. Y la dependiente puede ser el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, pueden ser un montón. Entonces, cuando nosotros decimos cuál es la velocidad instantánea, lo escribimos de esta manera. Que la velocidad instantánea es la derivada de x respecto de t. ¿Está claro esto? ¿Sí o no? Sí. Bien. Perfecto. Porque acá en vez de escribir y' hubiésemos escrito diferencial y sobre diferencial x, ¿no? Entonces, diferencial de la variable dependiente sobre diferencial de la variable independiente. Y ahora, ¿alguien recuerda lo que es la aceleración? ¿A qué llamamos aceleración? ¿Era Con sus el palabras. delta de la velocidad dividido el delta del tiempo, puede ser? Sí, muy bien. La variación de la velocidad respecto del tiempo. Esa es la aceleración media. ¿Cuánto varía la velocidad en un instante de tiempo determinado? ¿Y cómo será entonces la aceleración instantánea? Sería la derivada. Claro, porque hay que hallar el límite de este cociente incremental cuando delta t tiende a 0, o sea, la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Muy bien. Pero ¿qué sucede? La velocidad, lo tenemos aquí escrito, es la derivada del desplazamiento respecto del tiempo. Entonces, si nosotros tenemos que la aceleración es la derivada de esta expresión respecto del tiempo, ¿qué relación habrá entre la aceleración y esto que estoy encerrando en una nubecita acá? La derivada. ¿De quién? Vas bien, Camila, pero ¿de quién? Porque a mí me dice que para hallar la aceleración, yo tengo que hallar la derivada de esta expresión respecto del tiempo. Y entonces, seguramente no va a ser esto que tenemos escrito acá en rojo. Va a haber que hacer alguna modificación, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo vuelvo a derivar y'? ¿Qué obtengo? La derivada segunda. La derivada segunda. Entonces, la aceleración no va a ser ni más ni menos que la derivada segunda del desplazamiento respecto del tiempo dos veces. Lo que estamos haciendo acá es aplicar conceptos que estuvimos viendo al principio de Matemática 2, como les decíamos, chicos. Simplemente aplicados ahora a la física. Y de ahí salen todas las expresiones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora bien, yo quiero que se centren, porque estas expresiones seguramente las vieron, y si no las vieron en Física 1, porque por ahí las dieron por sabida, las pueden haber estudiado en el colegio secundario, aquellos que tuvieron un buen profesor de física. Ahora yo quiero que se concentren en estas dos expresiones. ¿Qué ven ustedes en estas expresiones? Vamos a la primera.
la que voy a llamar 1, la de velocidad instantánea. ¿Qué es lo que observan ahí ustedes? ¿Qué aparece en esa expresión recuadrada en azul? Ahí Belén dice una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. Bueno, ¿y cómo sabés, Belén, que es una ecuación diferencial? ¿Cómo te das cuenta que es una ecuación diferencial? Que es verdad que es una ecuación diferencial. Porque está la fracción de La delta derivada. X sobre Está la derivada, muy bien. Acuérdense que nosotros dijimos que en este caso el desplazamiento es la función del tiempo. Entonces, lo que aparece es x', la derivada, que la podemos escribir como diferencial x sobre diferencial t. Perfecto, aparece la derivada. Y esto que está acá es una expresión que depende de la variable independiente. Entonces, no perdamos de vista que acá tenemos la derivada de la función que es x respecto de la variable independiente que es t, igualada a una expresión que contiene la variable independiente. Por eso, esto es efectivamente una ecuación diferencial. Y si nosotros decimos, queremos resolver esta ecuación diferencial, cosa que no vamos a hacer ahora, ¿cuál sería la solución que nosotros tenemos que encontrar? ¿Qué cosa tenemos que encontrar como solución de esto? ¿Cuál es la solución? Eso, muy bien. Tenemos que hallar la función x, que depende del tiempo, tal que cuando nosotros a esta función que encontremos la reemplacemos en la función original, la verifique. ¿Se entendió? Simplemente hicimos cambios de variable, porque ahora estamos en física, no en matemática pura. Y ahora me voy a la 2. Y le voy a tachar esta parte de acá del medio para que ustedes no se confundan. A de t igual derivada segunda de x respecto de t 2 veces. ¿Por qué esto es una ecuación diferencial? Porque también está la derivada. Muy bien, La porque también está la derivada derivada. Está la derivada segunda, pero es derivada de una función al fin. Muy bien. Y si yo la quiero solucionar, quiero hallar la solución de esta expresión, ¿cuál va a ser la solución? ¿Cuál es la función que está involucrada acá? Que desconocemos. La velocidad. No, si yo lo taché a eso justamente. Lo eliminé para que ustedes no lo vean. El tiempo. No, a ver, no tiren cosas por tirar. El tiempo en física, yo lo dije hoy, generalmente es la variable independiente. Y fíjate dónde aparece, Luciano. La aceleración. No. X. Bien, porque la función que nosotros tenemos que encontrar como solución es la que está involucrada en la derivada. Y nosotros acá estamos hablando de la derivada segunda de x respecto de t 2 veces. Entonces, cuando nosotros hablamos cuál es la solución, nuevamente la solución será x, ¿función de quién? Miren la derivada. El tiempo. Exactamente. Si ustedes miran lo que dice la derivada, van a darse cuenta que la derivada es la derivada de x respecto de t. Entonces mi función es x y es una función del tiempo. Y obviamente que esa solución, para saber si está bien hallada o no, la tendré que reemplazar en lo que está recuadrado en azul y ver si se verifica o no. El lunes vamos a ver un montón de aplicaciones más. Exacto. Y a partir de ahí vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales. No tienen tareas para el lunes, así que tranquilos. Así pueden estudiar física tranquilo que rinden el martes, si Dios quiere. Exactamente, exactamente.
Bueno, Gurice. Bueno, que tengan un buen fin de semana, estudien Perfecto. física, vayan estudiando química, no lo dejen para el último día, y nos encontramos el lunes. Con este Zoom, Gracias, con mi Sergio. Zoom. Dale, nos vemos, gracias. Bárbaro, Gracias, entonces, Gurice. hasta luego. Gracias, Tochi. Chao, Gracias, gente, Fabián. buen fin de- Chao, chicos. Gracias. Chao, Sergio. Chao, Tochi. Chau, chau. Nos vemos.